Consiguió el año pasado facturar en total 1 millón, 300.000 eran de licitaciones y 700.000 era de cliente privado. Y actualmente ha facturado son licitaciones 1,5 millones de euros. No es ningún misterio que las licitaciones públicas en España suponen millones y millones de euros en contratos a empresas privadas. Pero ¿realmente es tan difícil acceder a todo este grueso de dinero? Hoy vamos a hablar con Juan Enregus, que es especialista en la gestión y tramitación de licitaciones para empresas. Él acompaña a estas empresas, gestiona con él las licitaciones y esas empresas generan cientos de miles de euros, incluso millones, en contratos públicos. Si quieres saber cómo funcionan, acompáñanos. Buenas, Hola, Carlos, Juan, ¿qué tal? Encantado. Vemos el tema de las licitaciones. Buenas, soy Juan, gerente de MS Arquitectura. Somos un estudio un poquito singular porque tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado nos dedicamos a la arquitectura tradicional y por otro lado a ayudar a empresas que quieran trabajar en el sector público. ¿Cómo nació MS Arquitectura? Nacimos de la arquitectura modular y poco a poco hemos ido desarrollando una línea de trabajo en el que hemos conseguido que empresas ganen más de 50 licitaciones y consigan facturar más de 2,5 millones al año con el sector público. La herramienta para trabajar con la administración pública es una licitación. Sí. ¿Qué es realmente una licitación? Puedes trabajar con la administración pública de dos maneras, con contratos menores o con licitaciones. Vale, licitación sería a partir de cierta cantidad de dinero. Sí, correcto. ¿Y cómo empieza ese proceso de licitación? ¿Hay una web? Ese proceso de licitación empieza con un técnico redactor que le encargan, hay una necesidad en ese ayuntamiento o en ese órgano de contratación y ellos no tienen esos recursos para poderlo resolver. Entonces necesitan una empresa externa que le pueda resolver esto. A partir de ahí, el órgano de contratación, junto con tesorería, generan un presupuesto y se generan una serie de documentos, como es un pliego administrativo, un pliego técnico, que es lo que te suben a ti a la plataforma o lo que tú visualizas. Y entonces, ¿por qué a las empresas les interesa trabajar con licitaciones? Porque en esos pliegos aparece definida la cantidad que te van a pagar y tú sabes cuándo te la van a pagar. Entonces tienes una previsión de fondos para tu empresa y que te permite tener un crecimiento y un control de la liquidez. ¿Para una empresa puede ser un grueso de ingresos, una licitación? Para una empresa puede ser una línea de negocio. Hay empresas que están facturando un 50% con licitaciones y un 50% con su cliente privado. En mi caso, como estudio de arquitectura, yo estoy facturando un 80% con licitaciones y un 20% con cliente privado. Porque me interesa mucho más trabajar con la administración pública porque yo tengo unos plazos y sé que las obras se van a ejecutar, pero con un cliente privado se puede quedar sin dinero y mi obra no se ejecuta durante 10 años quizá. Claro, pero ¿existen algunos trucos, algo para frenar la licitación? Entiendo que tú compites con otras empresas para llevarte, digamos, ese contrato. ¿Hay alguna manera de decir, me puedo asegurar un poco que yo vaya a ser quien se la lleve? Por supuesto, en las licitaciones tenemos unos criterios objetivos y unos criterios subjetivos. En todas las licitaciones ya hay un favorito, pero tú puedes desbancar ese favorito porque hay una serie de estrategias que se puede seguir. Nosotros las seguimos en MS Arquitectura, las seguimos con diferentes empresas, como puede ser estudiar a la competencia, estudiar sus bajas, ver cómo de competitivo tú puedes ser con los precios frente a otros y a partir de ahí nosotros trabajamos anualmente en una estrategia. Nosotros no garantizamos que a la primera licitación se te vaya a adjudicar, pero sí que al final del año tú vas a obtener una serie de adjudicaciones porque nosotros hemos trabajado qué licitaciones son interesantes y cuáles nos permiten descubrir esas estrategias que utilizan tu competencia y cómo nosotros mejorarlas. O sea, hay unos criterios que tú puedes atacar y siempre hay un favorito porque entiendo porque han trabajado antes con esa administración. Por supuesto, tú eres una persona nueva y ya hay alguien que ha hecho a lo mejor anteriormente 10 contratos con esa administración. Ellos van a querer seguir trabajando con esa persona y en los criterios subjetivos van a puntuarle mucho mejor que a ti. Pero tú puedes hacerlo muy bien o incluso esa empresa puede fallar porque está cansada o esa empresa ya deja de trabajar, la cierra, pasa a otro negocio. Pueden pasar muchísimas cosas. Y es un momento en el que tú puedes entrar y puedes pasar a ser ese favorito. No solo con esa administración, sino con muchas. Por ejemplo, una empresa que quiere empezar ahora de cero, oye, tiene obras, tiene 10 operarios, tiene cierto nivel, pero nunca ha licitado. Si empieza a licitar, ¿qué puede generar? Hay que ver cuál es su nivel de facturación, ¿vale? Porque, como he comentado antes,
lo que tú facturas en tu histórico son a las licitaciones a las que tú puedes optar. Si tú has facturado un medio millón de euros, Sí. podrás optar a obras de medio millón. Podrían adjudicarse 2-3 obras de medio millón fácilmente. Por ejemplo, yo sé que tú trabajas con un cliente muy concreto que empezó a licitar contigo durante un año. ¿Qué ha conseguido esa empresa? Consiguió el año pasado facturar en total 1 millón. 300.000 eran de licitaciones y 700.000 era de cliente privado. Y actualmente no desconozco las cifras de cliente privado, pero puedo asegurar que ha facturado son licitaciones 1,5 millones de euros. O sea, que en 2 años más o menos ha pasado de que trabajar con lo privado a prácticamente tener el mayor grueso de lo público. Correcto. Permite estructurar, como te comentaba antes, su liquidez, porque él sabe cuándo van a entrar esas facturas y cuándo se van a cobrar, que con un cliente privado a veces Pero se tarda, ¿no? esto es súper potente. Entonces, ¿por qué nadie licita? O sea, ¿por qué no hay tantas empresas licitando? Claro, porque la barrera de entrada es difícil. Si tú intentas licitar por tu cuenta, normalmente vas a perderla, la licitación, o ni siquiera se te va a puntuar. Hay muchas maneras para que te excluyan, porque al final hay un nivel de burocracia que solo una persona que ha licitado mucho puede llegar a desarrollarlo de manera para tú pasar todas las fases y todos esos filtros. Entonces, la mayoría de la gente no tiene ese recurso humano o ese despacho administrativo que se lo pueda hacer. Entonces prueban, ven que pierden un par y piensan que es una pérdida de tiempo. Y se rinden. Pero vosotros dais ese servicio, es decir, vosotros lo que hacéis es ese conocimiento, ayudáis a las empresas a que esa licitación consiga un éxito. Correcto. Nosotros somos un equipo de 3 personas, cada una en su disciplina, y apoyamos a las empresas que quieran optar a licitaciones. No trabajamos con todas las empresas porque al final la empresa tiene que tener una predisposición a adjudicarse. Imagínate que nosotros le decimos que la estrategia es que este primer año él tiene que hacer unas bajas de un 10% o un 15% y no está dispuesto para que el año que viene él pase a ser el favorito y ya podría hacer unas bajas del 5%, nosotros no podemos trabajar con ella porque no le podemos garantizar un éxito. Nosotros tenemos una estrategia y le decimos que si sigue esa estrategia y esa metodología, él se va a poder adjudicar licitaciones. Pero tiene que tener una predisposición. Para decir que incluso trabajáis con un tiempo para que llegado un año después asegurarse mucha tasa de éxito. Es decir, correcto. Va un poquito más allá, no solo trabajar con un documento, sino va mucho más allá. Va mucho más allá, es una estrategia de crecimiento junto con esa empresa. De hecho, con las empresas que nosotros hemos empezado a trabajar, seguimos trabajando y seguiremos trabajando porque ellos están viendo que su aumento de facturación es exponencial. Solo en licitaciones a lo mejor es un 20 o un 30% gradualmente. Porque como te he comentado antes, si tú empiezas facturando medio millón de euros y tú te adjudicas 3 licitaciones de 1,5 millones, al año que viene tú podrás optar a licitaciones de 1,5 millones de euros. Incluso puedes tener una escala y un crecimiento. Claro. Hostia, potente, ¿eh? Es potente, es potente. Es muy potente. Lo que pasa es que hay que tener esa predisposición y en este mundo en el que todo va tan rápido y se quiere ya, nosotros no podemos garantizar un éxito a 2 meses y demás. Nosotros podemos garantizar un éxito en 1 año, 2 años y seguir con esa línea y esa estrategia. Y en estos años que habéis licitado, ¿ha habido, no sé, problemas que hayáis aprendido? ¿Algún consejo que podáis dar? Algo que, o sea, hostia, le hemos cagado porque habéis hecho algo y habéis aprendido. Primero de ello, y es mi regla, no esperarse a subir la candidatura en las últimas horas, porque la plataforma puede fallar y todo ese trabajo que se ha hecho se pierde. También el poder contactar con el órgano de contratación si hay alguna duda previamente. Mucha gente piensa que si tú contactas con un órgano de contratación, al final esas preguntas se publican y entonces desvelas como información para otros. Pero también es información para ti, porque si tú no sabes si tienes que entregar ese documento o no entregarlo, te pueden excluir de esa licitación. Claro, o sea, comunicación muy directa y no dejarlo para última hora. Correcto. ¿Os ha pasado alguna vez que lo habéis dejado para última hora y sí, ha habido algún problema? Al final con las empresas, cuando se tienen que firmar documentación y todo esto, nosotros siempre intentamos enviar toda la documentación un par de días antes. Pero a veces dependen de terceros, claro, y ese tipo de cosas, y te entregan la documentación a última hora y es difícil. Pero siempre hay algo que puedas hacer, ¿no? Es decir, hostia, por lo que sea se retrasa la plataforma, luego puedo poner un recurso, Claro, algo. tú puedes poner un recurso y a lo mejor te lo aceptan o no, pero claro, ahí ya, si tú no eres el favorito, ya estás dando
mucho pie a que te expulsen o te excluyan. Claro. Tú tienes que intentar ser lo más riguroso posible, saber que no eres el favorito actualmente y con eso trabajar. Y no darles una ventaja para que te echen en algún momento de la licitación. Hostia. Juan, si te parece, vamos al despacho y nos enseñas cómo ver licitaciones, presentarnos y demás. Por supuesto, vamos para allá. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una licitación que nosotros vamos a presentarnos la semana que viene. En primer lugar, aquí, esto es lo primero que tendremos que descargar nosotros para poder presentar la candidatura. Además de ello, tendremos que descargarnos Java porque la plataforma es un poco arcaica y todavía las candidaturas se hacen a través de Java. Y luego, lo más importante es entender la licitación. Para ello, aquí aparece un pliego. Entonces nos vamos al enlace PDF, lo abrimos y normalmente siempre vamos a encontrar aquí dos archivos. Uno que es el pliego de prescripciones técnicas, que básicamente es qué voy a hacer, a mí me gusta llamarlo como qué voy a hacer, y el pliego de cláusulas administrativas, que a mí me gusta llamarlo cómo me la puedo adjudicar. Básicamente en este pliego vas a tener las bases de cómo se va a puntuar tu candidatura y en base a ello vas a tener que preparar esa licitación. Lo único que estos documentos son un poco densos y necesitas a alguien un poco experto en la materia para que pueda, digamos, simplificarte toda la documentación. Por ejemplo, este pliego tiene 68 páginas y muchas tienen un carácter burocrático bastante denso. No obstante, desde MS Arquitectura ayudamos a muchas empresas diariamente a facilitar el trabajo en esta presentación de candidaturas. Pues Juan, muchas gracias por enseñarnos cómo hacer licitaciones y nos vemos pronto. Genial, me voy que tengo un cliente que me ha contactado por una de ellas. Perfecto, Juan. Venga, hasta luego. Ya habéis visto que hacer licitaciones simplemente es más miedo que dificultad. Si queréis empezar con este mundillo, os recomiendo muchísimo contactar con Juan. Tendréis la información en la descripción de este vídeo. Nos vemos.